Muy buenos días. Hoy, 4 de mayo, desde CIG Auditores y Consultores, queremos saludarlos y compartir con ustedes esta presentación en donde hemos hecho un análisis de los dictámenes que han hecho los revisores fiscales del sector bancario en el año 2020. Los bancos representan una función clave en las economías de los países. Son los encargados de proporcionar la liquidez que necesita la economía y continuar lógicamente con su crecimiento. Se espera entonces que entre más robusto y equilibrado sea el sistema financiero, más va a contribuir con este desarrollo y crecimiento de la sociedad. Con este concepto en mente, hemos efectuado este análisis que queremos compartir con ustedes en relación con los dictámenes que se presentaron sobre los estados financieros a 31 de diciembre de 2020 sobre los bancos en Colombia. De acuerdo con la información de la Superintendencia Bancaria, actualmente existen 26 bancos cuyos revisores son principalmente o en su totalidad las Big Four, con la participación y las cifras que vamos a revisar a continuación. Lo primero sea decir que un banco auditado por Price pues no reporta información financiera a 31 de diciembre de 2020 por pues, efecto de su creación, el JP Morgan. Si, revisemos entonces las cifras. Son 11 bancos auditados por KPMG, 10 bancos por Price, 3 por Ernst & Young y 2 por Deloitte. Del total de los activos que se administran en los bancos, que son 729 billones de pesos, si lo digo en español, y 729 trillones, si lo estamos hablando en inglés. Pero bueno, hablamos, 729 millones de millones. El 57% de esa torta la está auditando KPMG. El 38% lo audita Pricewaterhouse. El 5% lo audita Ernst & Young. Y Deloitte, pues son muy pequeños los bancos y alcanzan a ser como el 0.04% del total de los activos administrados. Cuando lo miramos desde el punto de vista de los resultados que generaron las entidades de estos bancos, pues entonces decimos que los resultados del ejercicio fueron utilidades netas por 4.159, perdón, por 4 millones de millones. 4 millones de millones, en español 4 billones y en inglés 4 trillones. Entonces, mire que causa curiosidad que a pesar de que son el 57% de los activos, están produciendo el 91% de los resultados del sector financiero, los clientes que auditó KPMG. Price, de un 38% de activos, baja a unos resultados que representan solamente el 2% de las utilidades del sector. Ernst & Young, que en activos tenía un 5%, pasa a ser un 3%, y Deloitte tiene también un muy buen comportamiento y de tener un 0.004% pasa a tener un 1% de las utilidades del sector. Hay 22 entidades que presentan utilidades en el año 2020 y 3 entidades que presentaron pérdidas en este ejercicio. ¿Cómo hicimos la selección? Digamos, tratamos de hacer una selección en donde cogiéramos como mínimo un cliente de cada entidad. Sin embargo, como ustedes van a ver, realmente escogimos 4 clientes de Price, 3 clientes de KPMG, 1 de Ernst & Young y 2 de Deloitte, que son los que están ustedes viendo acá. Todas las opiniones son limpias y ninguna opinión incluye un párrafo de negocio en marcha. A pesar de que la pandemia pues tiene un efecto que es importante en este año en los bancos inclusive, no afecta desde el punto de vista de estos revisores fiscales la continuidad de su negocio en marcha. O no hay una duda de que en este año 2021 pues se fuera a generar algún problema, alguna duda
material en relación con la capacidad de estas entidades de continuar como un negocio en marcha. Por lo tanto, ninguna opinión tiene párrafo de negocio en marcha. Sin embargo, la pandemia sí afecta a la mayoría de estos informes porque desde el punto de vista de unas instrucciones de la Superintendencia Financiera en relación con una reserva, una provisión, digamos la provisión adicional por una circular 020 del año 2020, si no me equivoco, fue necesario hacer unas provisiones adicionales. Y digamos que y otra serie de actividades que tengo que hacer, y digamos que esto se recoge allá como un aspecto clave de auditoría que vamos a mirarlo más adelante. De aquí de esta gráfica pues también llama mucho la atención que las opiniones de los revisores fiscales del sector financiero comienzan aquí en nuestra muestra a aparecer a partir del 16 de febrero de 2021. Si tenemos en cuenta que más o menos las entidades financieras tienen la obligación de transmitir a la Superintendencia Financiera en los 20 primeros días del año siguiente al cierre, pues supone un gran esfuerzo de parte de todas las firmas para lograr cumplir con esta disposición. Entonces hay un gran afán de las entidades por presentar rápidamente sus estados financieros y tenerlos auditados por sus revisores fiscales. Entonces, como ya dijimos, todas las opiniones son limpias. Sin embargo, queremos llamar la atención sobre algunos aspectos que nos parecieron muy interesantes, que son principalmente forma. Entonces aquí traigo unos ejemplos, estoy indicando cuál es el auditor y debajito el banco del cual estoy pegando el párrafo de la opinión específicamente. Entonces, de Scotiabank, como ustedes miran, el párrafo de la opinión dice: en mi opinión, los estados financieros separados que se mencionan, preparados de acuerdo con información, y vuelve y repite, preparado de acuerdo con información y adjuntos a este informe, presentan razonablemente en todos los aspectos de importancia material la situación financiera separada del banco a 31 de diciembre del 2020, los resultados de sus operaciones y sus flujos separados de efectivo por el año que terminaba en esa fecha, de acuerdo con normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia, aplicadas de manera uniforme con el año anterior. Importante aquí hacer la mención pues de pues que hay un error en este párrafo, un error que es de forma, pero que el proceso de calidad de la firma pues debió haberlo identificado y haberlo corregido. Algo tuvo que haber ocurrido aquí en el proceso de calidad de emisión de este informe. Y desde el punto de vista positivo, resaltar que se aclara que son estados financieros separados. Me parece muy importante resaltar ese tema. Y los otros temas los vamos a ir mirando con los demás informes. Entonces el informe de Price, que es el de Bancolombia, dice, en mi opinión, bueno, y aquí también no quiero resaltar antes que KPMG está hablando que es aplicada de manera uniforme con el año anterior. Entonces, digamos, esos temas tenganlos presentes porque los voy a analizar más adelante. En cuanto a la forma de la redacción y en cuanto a algunas frases que están aquí indicadas. Entonces, ¿qué dice Price? Price dice, en mi opinión, los estados financieros separados, también habla de estados financieros separados, adjuntos, fielmente tomados a los libros, presentan razonablemente en todos los aspectos significativos la situación financiera de Bancolombia al 31 de diciembre de 2020, los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado en esta fecha de conformidad con normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia, emitidas por el Gobierno Nacional de carácter especial por la Superintendencia Financiera para la preparación de los estados financieros separados de las entidades financieras. Dichos estados financieros, a su vez, reflejan adecuadamente el impacto de los diferentes riesgos a que se ve expuesta la entidad en desarrollo de su actividad, medido de acuerdo con los sistemas de administración implementados. Como ustedes ven aquí, Price incluye, entonces, KPMG que está incluyendo adicional, que es uniforme con el año anterior, y Price está haciendo una referencia
a el impacto de los riesgos a los que se ve expuesta la entidad en desarrollo de su actividad y que todo esté de acuerdo con unos sistemas de administración de riesgos implementados. Después Deloitte nos dice un párrafo más sucinto, ustedes lo ven, dice, en mi opinión, los estados financieros adjuntos tomados de los libros de contabilidad presentan razonablemente en todos los aspectos significativos la situación financiera de la entidad al 31 de diciembre de 2020, los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha de conformidad con normas de contabilidad de información financiera aceptadas en Colombia. Y ahí cancela. Como ustedes ven en esta parte, la opinión de EY pues es muy similar. Dice, en mi opinión, los estados financieros separados adjuntos tomados de los libros de contabilidad presentan razonablemente en todos no, digamos, aquí hay una diferencia porque aquí hay coma y en el de Deloitte no hay, en todos los aspectos de importancia. Entonces, Ernst & Young habla de aspectos de importancia, Deloitte de aspectos significativos. KPMG nos habla aspectos de importancia material y Price también nos habla de aspectos significativos. Entonces digamos que hay varios términos que son similares y que muy seguramente corresponden a cultura de organización de cada una de estas empresas y a la traducción que llevan. Entonces dice la situación financiera a 31 de diciembre, los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia. Entonces mira que aquí están diciendo que son normas de información financiera aceptadas en Colombia, no hacen referencia a la superintendencia financiera. Estos dos informes son muy parecidos los de estas dos opiniones, tanto la de Deloitte como la de Ernst & Young. Entonces, ¿qué análisis, además de los que ya hemos hecho, tenemos? Entonces, lo primero es que cuando uno va a la NIA 700 revisada, en cuanto a la formación de opinión y emisión de informes de auditoría, el auditor externo puede emitir el informe, ya sea para un marco de imagen fiel o para un marco de cumplimiento. Cuando se está hablando de un marco de imagen fiel, entonces la opinión, mire que dice, en nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan fielmente en todos los aspectos materiales o expresan la imagen fiel. Esto digamos que son sinónimos y si va a decir aspecto material o expresa una imagen fiel, va a depender de lo que diga cada país o cada jurisdicción en relación de cómo debería ser la redacción de este informe. La situación financiera de la sociedad al 31 de diciembre del X1, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en esa fecha, de conformidad con las normas internacionales de información financiera NIF. Mientras que para un marco de cumplimiento, dice, en nuestra opinión, los estados financieros adjuntos de la sociedad han sido preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con la ley XYZ de la jurisdicción X. Entonces aquí paré porque le hace a uno como un, bueno, entonces, ¿a qué estamos jugando en los dictámenes que emitimos en Colombia, por lo menos en el sector financiero? Porque ni es chicha ni es limonada, ni es marco de imagen fiel, ni es marco de cumplimiento. Entonces comencemos a desmenuzar un poquito y miremos las definiciones que trae la NIA 700, pues al menos esta, en el numeral 7. A efectos de las NIAs, los siguientes términos tienen el significado que figura a continuación. Entonces dice, lo primero es, estados financieros con fines generales son estados financieros con el propósito, de conformidad, con un marco de información de fines generales. Y después me define, los marcos de información de fines generales pueden ser un marco de información financiera diseñado para satisfacer las necesidades comunes de información financiera de un amplio espectro de usuarios. Y dice, el marco de información financiera puede ser un marco de imagen fiel o un marco de cumplimiento. Entonces la pregunta aquí es, bueno, en Colombia, ¿qué tenemos? ¿Un marco de información financiera fiel o un marco de cumplimiento? Esa pregunta ahí la dejo en el aire. Bien,
Sigamos revisando aquí lo que nos dice. El término de un marco de imagen fiel se utiliza para referirse a un marco de información financiera que requiere el cumplimiento de sus requerimientos y además reconoce de forma explícita o implícita que para lograr la presentación fiel de los estados financieros puede ser necesario que la dirección revele información adicional a la requerida específicamente por el marco. O reconoce explícitamente que puede ser necesario que la dirección no cumpla alguno de los requerimientos del marco para lograr la presentación fiel de los estados financieros. Se espera que esto solo sea necesario en circunstancias extremadamente poco frecuentes. Y el término de marco de cumplimiento se utiliza para referirse a un marco de información financiera que requiere el cumplimiento de sus requerimientos sin contemplar las posibilidades descritas en los apartados 1 o 2 anteriores. Y aquí hay un llamado en la norma que no lo traje. Pero miren que aquí ya nos está diciendo, oiga, marco de imagen fiel, si usted aplica NIF, podríamos decir. Y marco de cumplimiento, cuando usted lo que está aplicando son las normas de Colombia, que no acogió las NIF plenas, sino que acoge las NIF, pero hace algunas salvedades y pide que nosotros pues tengamos no un marco de imagen fiel. Pero sigamos revisando la información. Y esta, la que traigo, es la orientación técnica número 17, porque me pareció muy oportuno la forma como el Consejo Técnico de la Contaduría pues hace el análisis de cuál debería ser la forma de presentación del informe. Entonces, si ustedes miran acá, dice, pues bueno, primero menciona cuáles son los estados financieros que están auditando. Lógicamente las firmas así lo están haciendo y el párrafo que nos interesa. Entonces, dice, en mi opinión, los estados financieros adjuntos de la entidad han sido preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con el anexo número 2 del decreto 2420-2015 y sus modificatorios, de conformidad con las normas que incorporan las normas internacionales de información financiera. Y entonces dice, cambie según corresponda al grupo 2 o al grupo 3, porque esto fue hecho para las pequeñas empresas, ¿cierto? Pero entonces llama la atención aquí que el Consejo Técnico de la Contaduría reconozca con claridad que en efecto estamos frente a un marco de cumplimiento y que las firmas estén considerando algo diferente. Dejé aquí también un tema que trae la orientación técnica y es en relación con que en la sección de la opinión está indicando que los estados financieros terminados en el año inmediatamente anterior fueron auditados por otro revisor fiscal o fueron auditados por el mismo revisor fiscal y que en tal fecha emitió tal opinión y cuál fue el tipo de opinión. Este es un párrafo que de acuerdo con la NIA 700 revisada, pues no debería estar acá. Este es un párrafo que está reconocido como un párrafo de otros asuntos. Vamos a mirar más adelante que las firmas así lo reconocen y lo están ubicando como un párrafo de otros asuntos. Ya mirándolo desde el punto de vista de por qué las firmas pueden estar actuando diferente a estos temas, pues tendríamos que referirnos de pronto voy a mirar a ver si lo tengo más. Bueno, no estaba la información que yo esperaba, que era básicamente el artículo 208 del Código de Comercio, en donde podemos encontrar de pronto la respuesta que esperamos a por qué las firmas de auditoría están procediendo con ese tipo de informe, teniendo en cuenta que ese artículo 208 del Código de Comercio no ha cambiado. Y, sin embargo, cuando nosotros lo revisamos en detalle, en relación con el dictamen de los estados financieros, lo que pide es que se indique si hay fidelidad de esos estados financieros. Fidelidad, imagen fiel, son como similares. Sin embargo, no tenemos un marco de imagen fiel, entonces tendríamos que utilizar el marco de cumplimiento y por lo tanto la recomendación sería para que las firmas de auditoría pues utilicen
un dictamen similar al que está sugiriendo el Consejo Técnico de la Contaduría. También es importante indicar que hay algunas cosas que se le han pegado a las firmas, como es continuar indicando que hay uniformidad contra el año anterior, porque eso no está en la norma en ninguna parte. Eso antes era requerido, ya no. Eso fue un tema que desde la norma de Clarity pues fue modificado y la eliminaron de los informes de auditoría. Lo otro, llama la atención que Price pues coloque ese tema de los sistemas de gestión de riesgo, que muy seguramente fue porque Price fue requerido en algún momento por la Superintendencia Financiera y por ende está colocando ese párrafo. No estoy seguro de eso, estoy haciendo un supuesto. Principalmente serían esos los dos comentarios, y metámonos a revisar los aspectos clave de auditoría. Y entonces el auditor debe determinar entre las cuestiones que le comunica al gobierno de la entidad aquellas que hayan requerido atención significativa al auditor al realizar la auditoría. Y con esto en mente debe determinar cuáles son los aspectos clave de auditoría que debe informar a los usuarios. ¿Que los va a encontrar de dónde? De las áreas de mayor riesgo valorado con incorrección material o riesgos significativos identificados de conformidad con la NIA 315. Lo otro que podría identificar estos asuntos clave es porque hayan juicios significativos del auditor juicios significativos del auditor en relación con áreas de los estados financieros que han requerido juicios significativos de la dirección, o sea, donde la dirección ha tenido que aplicar juicios significativos y por ende el auditor también aplica estos juicios, y aquí dice incluye estimaciones contables para el cual hay un alto grado de incertidumbre. Y un tercer aspecto por el efecto en la auditoría de hechos o transacciones significativas que han tenido lugar durante el periodo. Como ustedes van a observar, las principales razones por las que las firmas están emitiendo aspectos clave de auditoría en el sector financiero es por el juicio involucrado por la dirección. Entonces, revisando KPMG en el Banco Colombia, entonces nos trae dos aspectos clave de auditoría que son muy similares si uno los mira. Es evaluación de la provisión de riesgo crediticio de cartera comercial según las guías de la Superintendencia Bancaria. Y en el segundo dice evaluación de la provisión adicional de cartera de créditos por riesgo crediticio según lo establecido por la Superintendencia Financiera. Esta última parte está haciendo la cambia o la adiciona a la firma, entiendo porque aquí quiere hacer referencia a esa provisión adicional que fue necesario hacer por la pandemia. En Mundo Mujer, la opinión hace referencia únicamente a la evaluación de la provisión de riesgo crediticio de la cartera por microcréditos. Llama la atención que en Mundo Mujer, a pesar de que uno pensaría que al ser microcrédito lo que se está prestando y al haber sido tan afectado el sector, pues uno esperaría que también hubieran tenido que tener algún juicio significativo en relación con la provisión adicional, pero por alguna razón no es mencionada. En Scotia Colpatria dice la evaluación de la provisión de riesgo crediticio de cartera comercial según las guías de la Superintendencia Financiera de Colombia para los estados financieros separados. Y aquí vuelve a fallar el proceso de calidad de la firma, porque dice, véanse en las notas 13 a los estados financieros separados. Debería decir, véase la nota 13 a los estados financieros. Hay dos errores importantes de forma en los estados financieros, en la opinión de Scotiabank, que llaman muchísimo la atención, porque pues esas cosas normalmente no tendrían por qué ocurrir. Y el segundo aspecto, pues dice la evaluación de la provisión general adicional de cartera de créditos por riesgo crediticio según la Superintendencia para los estados financieros. Entonces, miren que los dos aspectos son muy similares a los que trae Banco Bogotá. Cuando uno
va y lee los enfoques que que utilizó la firma para atender estos aspectos clave de auditoría. Llama la atención que en Banco Bogotá se hacen unas actividades que no se hacen en Citibank, específicamente en la revisión de carpeta por carpeta. O sea, en Banco Bogotá expresan que ellos hacen una revisión carpeta, además de otra serie de actividades que también desarrollan en Colpatria. En Banco Bogotá pues sí hacen esa, o por lo menos indican que hacen esa actividad, que no la hacen en Scotia Banca. Y en Mundo Mujer pues llama mucho la atención la redacción, porque en todas las redacciones de KPMG son muy similares en lo que están haciendo, pero más en la forma. Cuando uno empieza a leerlas se da cuenta que son diferentes. Y en Mundo Mujer dice que involucra a unos expertos para mirar todos estos temas de cartera, y son expertos de riesgo de crédito. Y a esos expertos de riesgo de crédito indica algunas actividades que hicieron en relación con algunos controles, pero indica que para otras actividades relacionadas con lo que es ahora se me estaba olvidando específicamente, algunas actividades relacionadas también con análisis de cartera, pero los modelos. En relación con los modelos, dice que los expertos que involucran en Mundo Mujer no son expertos de cartera, sino son expertos financieros. De tal forma que repite en dos ocasiones, en una que está involucrando expertos de cartera y en otra que está involucrando expertos de riesgos financieros. Llama la atención porque si uno lo lee, en últimas está diciendo exactamente lo mismo que dice en Banco Bogotá, pero de una manera diferente. Banco Mundo Mujer pareciera que hicieron más énfasis en los controles de alto nivel, porque refieren mucho sobre los controles que hicieron los comités de cartera, los comités de crédito, al hacer algunos trabajos y el monitoreo que ellos hicieron ahí de esas actividades. Miremos ahora a Price. Entonces, Price, ¿qué trae? Price nos trae en Bancolombia. El aspecto clave es la estimación de la provisión de cartera de créditos bajo normas de la Superintendencia Financiera de Colombia. Banco Itaú nos dice pérdidas por deterioro de cartera y el análisis de deterioro de la plusvalía. En mi banco, pues entonces quedé como condorito, ¡plop! No hay sección de aspectos clave de auditoría. O sea, me llamó muchísimo la atención porque no encuentro una justificación para que el revisor fiscal decida omitir los aspectos claves de auditoría en una entidad vigilada, pues que maneja recursos del público, que es un banco y que está vigilado por la Superintendencia Financiera. En GNB Sudameris, entonces nos habla pérdidas por deterioro de cartera bajo la normatividad SAR, análisis del deterioro de crédito mercantil y unos activos subyacentes de la inversión de fondo de capital privado inmobiliario. Entonces, como ustedes se dan cuenta, aquí principalmente las razones por las que se está tomando aspectos clave son por la subjetividad que se aplica en la determinación de la provisión de cartera de créditos en los tres bancos en donde se está haciendo. Se añade un tema de la plusvalía en unas adquisiciones, en unas adquisiciones, y en el otro lo llaman crédito mercantil. Como ustedes ven, Price parece que no fuera tan uniformado como es KPMG en la forma como referencia a cada uno de los aspectos clave de auditoría. Y me llama mucho la atención que Sudameris hable de los activos subyacentes de la inversión en un fondo de capital privado inmobiliario. ¿Por qué me llamó la atención? Porque es que cuando uno empieza a leerlo, entonces se da cuenta que están hablando de unos activos que están por acá en la nota 15, que valen 512 millones de pesos. Y esos 512 millones son una inversión que tienen en un fondo inmobiliario. Ese fondo inmobiliario compra unos bienes inmuebles y se los arrienda al Banco Sudameris para que el Banco Sudameris ahí desarrolle toda su operación. Esos inmuebles, pues lógicamente están aquí contabilizados y aquí los vemos. Propiedades y equipo. Voy a traer esta cosita. Aquí los vemos. ¿Dónde?
Propiedades y equipo, aquí están. ¿Sí? Propiedades y equipo en uso. Entonces aquí están los inmuebles que arriendan de la inversión que tienen ellos acá. Entonces, al parecer, porque esto no lo puede confrontar porque no conocí los estados financieros del fondo, pero al parecer el fondo refleja en su contabilidad los activos que arrienda al banco y los considera arrendamiento operativo. Él como arrendador los considera como arrendamiento operativo y por lo tanto cuando va a reconocer el valor de esos activos lo que hace son unos avalúos y esos avalúos los lleva a la contabilidad. Me llama la atención porque eso mismo en cantidades más o menos similares están en todos los bancos. Todos los bancos que no estén utilizando este mismo mecanismo, sino que tengan activos propios sobre los cuales desarrolla su actividad, o sea, son los dueños de sus oficinas y de sus agencias, pues tienen ese mismo proceso. Aquí lo considero crítico, no sé por qué razón. Lo dejo ahí en el aire porque en realidad me llamó mucho la atención que hubieran considerado crítico eso porque no lo entendí. O sea, la relevancia es la misma y en realidad aunque hay unos expertos que se están utilizando para hacer esos avalúos, pues en todos los bancos los deben estar utilizando, pero no pareciera ser un tema material. Entonces ahí llamó mucho la atención. Bueno, Deloitte ¿qué nos trae? Entonces, Deloitte, el banco es Banco W, dice la provisión adicional de cartera por la circular externa 020-2020 y una operación de absorción debido a la relevancia de la operación y la aplicación del método de combinación del negocio. Y el Banco Cooperativo COP Central dice una estimación en la provisión de cartera. Como ustedes ven, entonces, una operación importante, que fue la fusión por absorción, entonces que es relevante y por lo tanto la consideran como clave, y los aspectos de aquí la cartera adicional, ¿sí? Y en Banco COP Central, todo el tema de lo que era la provisión de cartera es lo que considera Deloitte como asunto clave de auditoría. Ernst & Young, el banco que analizamos el dictamen del banco que analizamos fue el Banco Agrario. Y entonces Ernst & Young dice la estimación de pérdidas por riesgo de crédito de cartera de créditos comercial, cuentas por cobrar por intereses y otros conceptos, y la existencia y valoración del portafolio de inversiones. Aquí, por el contrario, pues me llama la atención que Ernst & Young sí reconoce que en la valoración del portafolio de inversiones, pues también se involucra una subjetividad por parte del banco, de la administración del banco, y que además son unas metodologías pues que requieren bastante participación de especialistas por parte de Ernst & Young, y lo considera como un aspecto clave y hace una revelación bastante importante en su informe, que a pesar de que los otros bancos también tienen este mismo tipo de inversiones que normalmente pues son inversiones significativas en los bancos, pues los otros revisores fiscales sí no informan sobre este como un aspecto clave. Sin embargo, yo no hice un análisis de cada porcentual de cada uno de los bancos, sino me referí principalmente a los temas que están aquí informados. En la sección de otros asuntos, entonces, ¿qué son los otros asuntos? Es si el auditor considera necesario comunicar una cuestión distinta de las presentadas o reveladas en los estados financieros que a su juicio sea relevante para que los usuarios comprendan la auditoría, la responsabilidad del auditor o el informe de auditoría. Y el auditor incluirá un párrafo sobre otras cuestiones en el informe de auditoría siempre que no esté prohibido o cuando la NIA 701 no considere que eso debe considerarse como un aspecto clave de auditoría. Entonces aquí hay una diferencia en la firma en Price principalmente porque Price no incluye el párrafo
del auditor del año anterior. Entonces, si uno mira la NIA 706 revisada, en uno de sus ejemplos, dice que en otras cuestiones, los estados financieros de la compañía ABC correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre del X0 fueron auditados por otro auditor que expresó una opinión no modificada favorable sobre dichos estados financieros al 31 de marzo del X1. ¿Y dónde incluye este párrafo en el modelo de la NIA? Lo incluye antes de las responsabilidades de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad en relación con los estados financieros. Si uno mira, KPMG lo está incluyendo específicamente ahí. Sin embargo, Ernst & Young y Deloitte no lo incluyen ahí, sino que lo incluyen después de las responsabilidades del revisor fiscal. O sea, queda un párrafo allá, uno podría decir perdido, pero bueno. Aquí, como ustedes ven, en este párrafo, pues hace falta uniformidad. ¿A dónde deberíamos colocar? Me parece que donde lo estaba colocando KPMG, me parece que Price debe colocar también ese párrafo, porque es un tema que hace mucha relevancia, porque si uno mira los estados financieros en Colombia, entonces en Colombia nosotros, primero no hacemos estados financieros comparativos, ¿cierto? Porque nosotros, de acuerdo con la NIA, preparamos son los estados financieros del año e incluimos información adicional únicamente para propósitos de comparación, información del año anterior únicamente para propósitos del año de comparación. Por eso, nosotros en Colombia no opinamos a 31 de diciembre del año X1 y X2, sino que opinamos a 31 de diciembre del año X0, como es el sugerido cuando no se hacen estados financieros comparativos. Entonces, vía esa interpelación que me parece importante para saber por qué nosotros lo hacemos así, es por esta razón. Sigamos con la presentación. Entonces, el último tema que me pareció muy interesante es la aplicación de la ISAE 3000. Entonces, con los cambios que tenemos en relación con esto. Entonces, en general, KPMG, Price y Ernst & Young responden con un párrafo en donde indican que para dar cumplimiento con lo requerido en los artículos del decreto único reglamentario, emiten un informe separado que es de aproximadamente 2 hojas. Entonces, si uno piensa, oiga, los dictámenes que veníamos manejando en Colombia era más o menos una hoja. Si el informe era limpio, era una hoja. Con todos estos cambios que nos trajo la NIA 700, los informes pasaron a ser entre 5 y 6 hojas. Y con la aplicación de la NIA 3000, entonces las firmas están involucrando 2 hojas adicionales, entonces pasamos a que aproximadamente, si fueran 5, estaríamos pasando a 7 hojas. Un gran volumen de información. En donde por eso me pareció muy interesante y quiero compartirlas con ustedes la visión que al respecto le está dando Deloitte, porque me parece que es que economiza palabras y muchas veces cuando uno entrega menos información está haciendo más entendible el mensaje que está transmitiendo. Entonces Deloitte, ¿qué respuesta está dando y por qué optimiza de esta forma tan interesante su informe? Entonces Deloitte dice: según el artículo 4 del decreto 2496 de 2015, que modifica el numeral tal del decreto 2420 del 2015, el revisor fiscal aplica la ISAE en desarrollo de las responsabilidades contenidas en el artículo 209 del Código de Comercio relacionadas con la evaluación del cumplimiento de las disposiciones estatutarias y de la Asamblea de Delegados o el Consejo de Administración y con la evaluación del control interno. Asimismo, según el artículo 1, un artículo de dicho decreto, para efecto de la aplicación del artículo anterior, no será necesario que el revisor fiscal prepare informes separados, pero sí que exprese una opinión o concepto sobre cada uno de los temas contenidos en ellos. Y que el Consejo de Contaduría, técnico de Contaduría, expediría
algunas orientaciones técnicas para dichos fines. Entonces, después incluye un párrafito en donde dice, con base en las instrucciones emitidas por la Superintendencia Financiera de Colombia y la evidencia obtenida en desarrollo de mi revisoría fiscal durante el año 2020. En mi concepto, nada llamó mi atención que haga pensar que los actos de los administradores de la entidad no se ajustan a los estatutos y las decisiones de la Asamblea de Delegados o del Consejo de Administración y que no existen o no son adecuados las medidas de control interno contable de conservación y custodia de los bienes de la entidad o de los de terceros que están en su poder. Y ahí continúa pues indicando algunos temas relacionados con las cartas que emitió y si le fueron contestadas, etcétera, etcétera, que es un requisito de la Superintendencia Financiera. Entonces miren aquí uno podría decir, oiga, pero llama la atención de que esté dando una seguridad negativa sobre control interno y sobre los actos de los administradores. Entonces, la primera cosa que nos pone a pensar, porque hay muchos auditores, muchos revisores fiscales que consideran que el tipo de opinión que se debe dar aquí es una seguridad positiva. Entonces digamos que independientemente de eso, una de las cosas que sí es válida y que es muy, muy importante es que la norma nos está indicando que cuando uno incluya una sola opinión, en una sola opinión sobre los estados financieros que unifique la opinión de control interno, que deba incluir todos los parámetros que tiene la ISAE, la ISAE correspondiente, en este caso la ISAE 3000, sino que dice, oiga, concluya. Entonces me parece muy, muy inteligente por parte de Deloitte este párrafo, que me parece que es algo para pensar y que revisemos nosotros como auditores. Continúo entonces con la presentación luego de todas estas loas que le hemos dado a Deloitte. Bueno, como siempre, indicarles que desde CIG Auditores y Consultores Limitada, pues estamos esperándolos, estamos con toda la capacidad para atenderlos, para colaborarles en todos los aspectos relacionados con calidad en las firmas de auditoría, con calidad en la prestación del servicio de revisoría fiscal o de auditoría igualmente. Los invitamos a que revisen nuestra web, www.auditorescig.com. No duden en consultar a nuestros especialistas. Aquí están pues nuestros teléfonos, el correo electrónico que ustedes pueden hacernos las consultas. Este ya sería el final de la presentación, en donde vimos todos los temas que teníamos. No resta sino decirles que muchas gracias, que espero verlo la próxima semana. La semana pasada me pusieron falla, espero no volver a repetir mal comportamiento. Sin embargo, tuve algún tiempo de descanso. Que estén muy bien y muchas gracias.